Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Movimiento parabólico. Este es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a trabajar con el contenido de la unidad 2, tema 5. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. El ecuavóley es un deporte ecuatoriano similar al voleibol, muy popular en el país e incluso ha traspasado fronteras llegándose a practicar en países como España, Italia y Estados Unidos. Para iniciar el juego se debe realizar la batida que consiste en imprimirle una velocidad inicial golpeando el balón con la mano desde la esquina de la cancha hasta la cancha contraria, pasando por encima de la red sin tocarla. Esta red ubicada en medio del campo, dividiendo las dos canchas, tiene una altura promedio de 2 metros con 85, perdón, 2 metros con 80. Esta es la medida que tiene desde el piso hasta la parte superior de la malla. Entonces acá podemos ver la cancha. Aquí están las medidas que conforman o constituyen la cancha de Ecuavolley. Ok, vamos a ver entonces cuál es el planteamiento que nos están haciendo hoy. Dice lo siguiente. ¿Qué tipo de movimiento describe el balón durante la batida? Ok, ya sabemos que cuando nosotros le golpeamos al balón, vamos a imprimir una fuerza y ella va a generar un movimiento. ¿Y qué movimiento va a ser? Pues es un movimiento parabólico o movimiento horizontal y vertical en dos dimensiones, dependiendo de la altura, dependiendo también de la fuerza con la que se golpee el balón. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿la velocidad horizontal del balón varía? Explica. Pues obviamente que no varía por ser movida sin aceleración. Varía un poco por la resistencia del aire, dependiendo, cuando hay mucho aire, el balón se va a frenar un poco porque va a tener lo que llamamos nosotros en la física una fuerza de fricción, una fuerza que impide el paso libre. Ahora, viene el inciso 3 y dice, la velocidad vertical del balón varía, argumenta. Pues sí varía porque está sometida a la acción de la aceleración de la gravedad, que frena el movimiento y luego lo acelera. ¿Por qué hay dos tiempos? Porque recuerden que cuando vamos a trabajar con lo que es lanzamiento de proyectil en caída libre, van a atravesar dos condiciones, una cuando es más y otra cuando es menos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando va en subida, va en contra de la gravedad y cuando va en bajada, va a favor de la gravedad. Entonces van a haber dos condiciones, cuando se aplica la parte positiva y cuando se aplica la parte negativa. Muy bien. Analiza la siguiente situación y realiza las actividades. Me dicen, un jugador de ecuavóley procede a batir desde la esquina y lo hace en línea recta hasta la esquina del equipo contrario, recorriendo los 18 metros horizontales y pasando 20 centímetros sobre la red para tocarla, es decir, una altura de 3 metros del suelo. ¿Por qué son 3 metros? Porque recuerden que la cancha tiene una medida desde el piso a la superficie, a la parte superior de la malla de 2 metros 80, según el enunciado que vimos al principio. Más los 20 serían 3 metros. Entonces ya ahí tendríamos una altura establecida. Ahora, observemos esta fórmula. Recuerden que si estamos trabajando con lo que es un lanzamiento de proyectil, vamos a trabajar con la parte vertical, perdón, vertical, que quiere decir, vamos a trabajar en función a la velocidad final en el eje de la Y, que va a ser igual a la velocidad inicial, en el eje de la Y más o menos la gravedad por el tiempo. No incluye la inclinación del ángulo. No vamos a trabajar con el seno. Ahora, observen más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque ya yo les había explicado el por qué. Si vamos en subida o si vamos en bajada. De todas maneras, acá lo tengo claro. Miren, observen. Usar más si el móvil baja. Usar menos si el móvil sube.
¿Por qué? Porque recuerden que si va subiendo, va en contra de la gravedad. Ahora, si va en bajada, la fuerza de aceleración que ejerce la gravedad se le va a sumar a esa fuerza que él lleva. Entonces, son dos condiciones distintas. Pero acá también tenemos la fórmula para determinar la altura, que va a ser igual a quién? A la velocidad inicial en el eje de la y por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. También tenemos esta otra fórmula de la altura, porque recuerden que esta fórmula la vamos a utilizar dependiendo de los valores que tengamos nosotros presentes. Y también tenemos la velocidad final al cuadrado de y, que va a ser igual a quién? A la velocidad cuadrado de la velocidad inicial de y, más o menos 2 la gravedad por la altura. Ya vamos a ir aplicando cada una de estas fórmulas para que ustedes puedan ver cuál va a ser el movimiento y cuál va a ser el tipo de fórmula que se puede utilizar. Viene la primera pregunta y me dicen, determina la velocidad inicial en el eje vertical para alcanzar esta estatura. Ya tengo el valor correspondiente, que es 7,67 en función a estos valores que tenemos acá. Pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? Pues tenemos la fórmula que tenemos acá que dice, la altura va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial de y por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero yo la cambio ya acá a signo negativo. ¿Por qué? Porque era lo que le decía acá. Si va subiendo, se le resta. Entonces, en este caso, cuando el balón sale, va en contra de la fuerza de la gravedad. Cuando comienza a bajar es que se les va a sumar. Pero como acá me están pidiendo es la velocidad inicial, entonces cuando va apenas en descenso, en ascenso, perdón, va en contra de la gravedad. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar nosotros. Vamos a ver. Primero que nada me están pidiendo es la velocidad, pero ¿qué datos yo tengo acá? Tengo que saber cuáles datos tengo. La altura que me dieron acá, que es de 3 metros, acá la tengo, observen. 3 metros, acá la tengo, es una altura. Pero la velocidad inicial en Y no la tengo como tal, el tiempo es cero. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Por lo tanto, acá lo vamos a anular. ¿Sí? Porque vamos a calcular el tiempo, pero este tiempo acá sabemos que la velocidad inicial en y no la tenemos, entonces la estamos tratando de calcular y vamos a hacer lo que llamamos nosotros un despeje. Observen, ya me está quedando de esta forma, quedaría 3 va a ser igual a un medio que multiplica a la gravedad. Vamos a dar el valor a la gravedad de 9,8 por tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos el tiempo como una sola variable de incógnita. Ahora sí, yo puedo hacer un despeje. Todo lo que está acá multiplicando, un medio por 9,8 baja a dividir y me quedaría el tiempo al cuadrado. Observen, me quedaría 2 que multiplica a 3 dividido entre 9,8. ¿Por qué 2? Porque este 2 que estaba dividiendo subió a multiplicar. Observen acá. 2 por 3 me va a dar 6 y 6 lo divido entre 9,8. Ahora, esta t que tengo yo acá, para yo dejarla sola, este cuadrado pasa en forma de raíz cuadrada. Y me quedaría entonces raíz cuadrada de 6 dividiendo a 9,8. Eso va a ser igual al tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 0,78 segundos. Ok, pero yo para qué estoy calculando el tiempo si no me lo están pidiendo acá. Claro, yo estoy calculando este tiempo acá porque es necesario para yo poder conseguir la velocidad inicial. Entonces, observen, ahora sí vamos a hallar lo que es la velocidad inicial, porque ya tengo el tiempo y tengo la altura. Entonces, ahora sí tengo esta velocidad inicial, pero la voy a tomar como incógnita. Observen los datos. Me quedaría entonces, esto que estaba restando pasa para este otro lado a sumar y ya le estoy dando forma. Y este tiempo que tengo acá multiplicando va a bajar a dividir acá. Entonces, vamos a ver cómo quedaría el despeje. Me quedaría de esta forma. Altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividiendo entre el tiempo. Ya tengo la velocidad inicial en y lista para resolverla. Lo que voy es a sustituir los valores. Cuando yo sustituyo los valores,
me va a dar esto que tengo acá, 7,67 metros sobre segundo. Entonces ustedes lo van a comprobar en su casa. Coloquen acá la altura, que ¿cuánto? La altura que son 3, la gravedad vale 9,8, el tiempo que lo acabamos de calcular que es 0,78 al cuadrado dividido entre 0,78, eso me da la velocidad inicial que es 7,67. Listo, ya resolvimos ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Me dice, ¿qué tiempo tarda en llegar a esa altura? Bueno, ya sabemos que existe la fórmula de la distancia por el tiempo. Entonces vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Tenemos un tiempo máximo, pero esto es lógico. Yo quiero plantearles esto, que ustedes observen lo siguiente. Si sabemos que, por ejemplo, tenemos un objeto, tenemos acá el plano, y cuando lo lanzamos, él va a llegar a este tiempo. Y va a hacer esto. Y vuelve a bajar. Este punto que tenemos acá, este punto que tenemos acá es el tiempo máximo, ¿verdad que sí? Vamos a sacar la cuenta. Ya yo tengo la velocidad inicial y tengo la gravedad. Entonces puedo calcular el tiempo máximo. ¿Cuánto es el tiempo máximo? 2 por la velocidad inicial, 2 por la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Hacemos el cálculo y me va a dar este cálculo, este resultado. Observen. 7,67, que es el valor que me dio anteriormente. ¿Recuerdan? La velocidad inicial por 2 dividido entre 9,8. ¿Pero por qué por 2? La pregunta es clara, porque yo tengo acá este punto acá, que es 7,67, que es la velocidad. Y si yo lo divido acá en 2, voy a sumarle esto más esto. Entonces sería 1 y 2. Dos momentos serían estos dos, pero lo divido en función a la gravedad, porque la gravedad es la que está ejerciendo la gravedad, la fuerza de atracción. Ahora, este valor es lo que tarda en llegar a esa altura. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me dice también, observen, ya va, ustedes dirán, pero bueno, y la siguiente pregunta, esta que tenemos acá, se los acabo de decir multiplicándolo por 2. Multiplicamos esto por 2 y ya tenemos listo el tiempo que se demora durante todo el viaje, porque eran dos momentos. Eran dos momentos. 0,78 lo multiplico por 2 y me va a dar el tiempo que demora completo. O si quieren, utilizan la fórmula. Ahora me piden calcular la velocidad en el eje horizontal para que recorra la cancha entera en el tiempo obtenido. En la pregunta B, o sea, vamos a utilizar este valor que tengo acá entonces. Bueno, no hay problema, vamos a buscar la fórmula que me interesa, que es la distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo, porque ahora vamos a trabajar con la parte horizontal. Recuerden que estamos trabajando en función a un eje horizontal. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la velocidad? Bueno, vamos a hacer el despeje, este tiempo que está multiplicando, vas a dividir y quedaría el tiempo, distancia entre el tiempo me va a dar ¿quién? La velocidad en X, pero tomando ¿cuál tiempo? El de 1,56 porque me lo están diciendo acá en la pregunta, obtenido en la pregunta B, esta que tengo acá. Entonces, cuando yo hago esa sustitución, me queda distancia entre el tiempo va a ser igual a la velocidad en X. Sería entonces distancia. ¿Cuál es la distancia? La que ya nosotros conocemos, 18 que nos dieron al principio. 18 dividido entre 1,56. Este 18 sale del enunciado del principio, señores. Recuerden que estamos trabajando con el mismo enunciado. 18, porque te van a decir, pero ¿de dónde sale estos 18? Estábamos trabajando con el enunciado que sale o parte desde un origen. 18 dividido entre 1,56, eso me va a dar ¿cuánto? 11,5 metros sobre segundo porque estamos trabajando con una velocidad. Muy bien, listo, ya resolvimos esa pregunta también. Vamos con la siguiente. Ahora me lo están pidiendo de la manera ortogonal. Me dicen, los vectores velocidad inicial y final del movimiento se componen de las velocidades en el eje X
y en el eje Y. Ajá. Entonces, ¿cuál es el valor que nos dio en el eje X? Este fue el resultado que nos dio anteriormente. Y observen, acá lo tenemos, que es en el eje de la X. Acá está B, pero en el eje de la Y me dio este 7,67. Está también en el inciso anterior. Entonces, como me están pidiendo las componentes de las velocidades en esos dos X, este va a ser X, porque acá lo tengo en X, y el anterior que me dio en Y. Ahora, como es velocidad inicial, es positiva y la velocidad final va a ser negativa, también trabajando en función a quién, a lo que es cuando sube y cuando baja. Muy bien. Ya acabamos de responder ese otro inciso. Recuerden, estas son las fórmulas que nosotros vamos a ir trabajando y utilizando dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Ahora observen acá. Altura máxima, alcance máximo y tiempo de vuelo. Estas son las fórmulas con respecto a lo que es el eje vertical, esta es el eje horizontal y esto es lo que dura el móvil antes de caer al suelo. Él parte desde un origen y va a durar el tiempo de vuelo en este estado y comienza a caer. Tiempo de vuelo lo vamos a calcular a través de esa fórmula. Pero vamos a ver la definición. El movimiento parabólico es una combinación del movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal X y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje vertical Y. Ahora, ¿qué depende de la velocidad inicial del lanzamiento y de su ángulo de inclinación? Se pueden aplicar las ecuaciones ya estudiadas. Sin embargo, puedes utilizar expresiones particulares en función del ángulo de la velocidad inicial. Así sea la velocidad inicial, presten atención acá, el vector velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial. Y este símbolo que está acá es lo que me señala el ángulo de inclinación. En todo caso, sería la pendiente que tiene ese vector velocidad. Y como todo, ya sabemos que este ángulo va dado en grado y la velocidad va dada en metros sobre segundo. Acá tenemos la gráfica del alcance máximo. Presten atención, dice lo siguiente. Se obtiene para un ángulo de lanzamiento de 45 grados. Este punto que tenemos aquí, 45 grados, es el que utilizan para efectos de lograr un mayor alcance cuando los artilleros o las personas que utilizan lanzamiento de proyectil quieren tener un mayor alcance, colocan el cañón con una inclinación de 45 grados. ¿Por qué? Porque cuando llega a esa inclinación, logran obtener el mayor alcance posible. Si lo colocan a 20, a 25, a 30, a 80, a 70, no va a haber un gran alcance. Va a caer acá mismo. Por ejemplo, si lo colocan a 70, va a agarrar altitud, pero no va a tener alcance. De igual forma, si lo colocan a 20, va a caer acá mismo. El mayor alcance lo va a tener cuando esté en esta posición de 45 grados, va a tener el mayor alcance, la mayor distancia. Ok. Ahora hay otra situación, que los ángulos complementarios obtienen el mismo alcance. ¿Qué quiere decir ángulos complementarios? Ángulos complementarios son que la sumatoria entre ellos dos te va a dar 90 grados. Por ejemplo, si yo tomo un ángulo de 25 grados, acá, supongamos que 25 grados está aquí. ¿Cuánto faltan de 25 a 90? ¿Ah? Serían 65. Entonces, cuando yo lanzo a 25 grados, va a caer acá.
lo coloco en 65 y va a tener más altitud, pero va a caer exactamente en el mismo punto que estaba la de 25. ¿Por qué? Porque la sumatoria de 65 más 25 me va a dar 90 grados. Eso es lo que pasa acá. 30 más 60 me da 90. Entonces, cuando yo lanzo a 60, perdón, a 30, cayó en este punto. Si la lanzo a 60, también va a caer en el mismo punto. Hagamos otro cálculo. Por ejemplo, si yo la lanzo, por ejemplo, a 15 grados, va a caer a este punto. Pero si la lanzo a 75, va a levantarse y va a caer igual que en la que tenía de 15 grados también, porque son ángulos complementarios. Entonces, era lo que quería darles a entender, que la sumatoria de los ángulos complementarios me va a dar 90 y la misma distancia de alcance va a ser para ambos ángulos. ¿Se dan cuenta? Como 30 y en 60 caen en el mismo punto. Observemos acá, gráfica en el movimiento parabólico. Primero que nada tenemos la posición. Para graficar la posición en función del tiempo, basta con graficar la ecuación de la posición reemplazando el valor de la rapidez inicial y la aceleración de la gráfica. O perdón, la gravedad, dejando como la variable del tiempo. Observen acá, tenemos lo que tenemos la gráfica de la posición en función del tiempo. ¿Se dan cuenta? Este va a ser el alcance, lo que llamamos el desplazamiento, y parte va a llegar a este punto, que es el punto máximo, y comienza a descender. A partir de este momento, la fórmula cambia. ¿Por qué? Porque acá se le va a agregar o se le va a adicionar la fuerza de aceleración que ejerce la gravedad sobre el cuerpo. Pero siempre tenemos el vector velocidad con sus respectivas componentes, tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. Entonces, ya acá en este punto, presten atención, la componente en el eje de la X va a ser igual a la componente, al vector inicial, pero la componente en el eje vertical va a ser igual a cero. Acá no existe velocidad, no existe componentes. Observen. ¿Se dan cuenta? Está solamente la línea amarilla o el vector, la flecha amarilla. ¿Por qué? Porque el vector en el eje de la Y no existe. Acá sí existe, acá no existe. Ya no existen fuerzas. Vamos con la velocidad. Como puedes observar, la gráfica de la velocidad se descompone en una velocidad en el eje X, que es la constante, y otra variable en el eje Y, que disminuye en su módulo en la primera mitad del movimiento, debido a la aceleración de la gravedad que le va deteniendo hasta llegar a ser cero. Después cae libremente hasta alcanzar el suelo con su valor inicial, pero con signo negativo, ¿se dan cuenta? Con signo negativo por su dirección vertical hacia abajo. Era lo que planteábamos, que va a cambiar la velocidad, el signo. ¿Por qué? Porque ya la velocidad se hace a un lado, porque la fuerza que ejerce la gravedad es la que actúa. Vamos a hacer este ejercicio que dice, realiza la siguiente actividad para entender mejor el tema. Determina la velocidad instantánea en el movimiento vertical. Ejercicio del apartado Exploro en el anterior que teníamos. Estamos trabajando con el anterior. Recuerdan que 7,67 fue el valor que nos dio. Entonces, partiendo de estos valores, me dicen, para el instante 0,1 segundo y 0,01 segundo, llenando la siguiente tabla con la ayuda de la ecuación de la posición. Ok, ya yo sé que estos fueron los valores que me dieron, pero esto que tengo acá es la fórmula, que es la velocidad inicial por la gravedad, perdón, por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que están trabajando acá. Esta fórmula es la que hicimos nosotros para llegar a la conclusión de quién era Y. En este caso es la fuerza que actúa en el eje vertical. Ahora observen, cuando el tiempo es 0,01, perdón, 0,1, lo introducimos acá en el tiempo, observen acá,
Donde esté esta T, vamos a sustituirlo por 0,1. Y acá también. Y vamos a obtener el valor de 0,718. Y cuando introduzcamos el 0,01 que tengo acá, me va a dar 0,0762 J. ¿Y por qué J y no I? Porque estamos trabajando con el eje de las Y. Recuerde que el eje de las X, el eje de las X es I y el eje de las Y es J. Entonces, ya teniendo esto, puedo hallar la velocidad instantánea, que es la variación de Y entre el tiempo. ¿Quién es la variación de Y? Busco el valor que corresponde en el eje de la Y lo divido entre la variación del tiempo. Y me va a dar ¿cuánto? 7,13 metros sobre el segundo. Vamos a hacer este último ejercicio. Dice lo siguiente. El vector velocidad instantáneo es la velocidad en un instante determinado y se tiene con el cociente entre el vector desplazamiento y en el intervalo de tiempo. Cuando este intervalo es sumado, es sumamente pequeño, tiende a cero. Observen acá, tenemos que la velocidad instantánea era lo que estábamos diciendo ahorita hace un momento. La variación de y dividido entre la variación del tiempo va a ser igual a metros sobre segundo. Se pueden observar que la dirección del vector velocidad instantáneo se encuentra en la dirección lineal tangente a la trayectoria. Observen esto que tengo acá. Tangente. Siempre va, la trayectoria es la línea curva y el vector velocidad va en forma tangencial. Y esta es la velocidad media. Ahora, tenemos dos puntos. El punto 1, que es la velocidad instantánea en el punto 1, y el vector 2, que es la velocidad instantánea en el punto 2. Me dicen, el tiempo en el movimiento parabólico, existen dos, el de subida y el de bajada. Pero cuando hablamos del tiempo de vuelo, es el tiempo que tarda en caer. Cuando es subida, es el tiempo en el que el objeto tarda en llegar a su altura máxima, a este punto que tengo acá. ¿Y cuándo es el tiempo de bajada? Es el tiempo que el objeto tarda en llegar al suelo desde su altura máxima. Por eso que le digo, hay dos, uno y dos. Cuando él llega a su altura máxima, ya hablamos de tiempo de vuelo, que es el tiempo en que el objeto se mantiene en el aire, debido a que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Se puede definir el tiempo de vuelo como dos veces el tiempo de subida. Era lo que yo les decía ahora cuando resolvimos el primer ejercicio, que lo multiplicamos por dos, porque si lo dividimos por la mitad, es lo mismo que duró para llegar acá, lo va a durar para llegar acá. Entonces, cuando yo llego y ya calculo el tiempo de vuelo, lo multiplico por dos, me va a dar el tiempo total. La aceleración. Pues la aceleración no es otra cosa que el movimiento parabólico. La gravedad y el comportamiento del movimiento es desacelerado en el instante de subida, mientras que al bajar será acelerado. Es lógico, ¿verdad que sí? Ustedes tiran un objeto hacia el aire. Cuando lo tiran hacia el aire, él va a durar a llegar a la cúspide. Pero el mismo tiempo que duró en subir, va a durar en bajar también. Pero a diferencia que la aceleración con la que él llegó arriba, la va a ejercer también, pero a través de la fuerza de la gravedad. Así de sencillo. Bueno, señores, esto ha sido todo con este tema con respecto a lo que es el, el tiempo en movimiento parabólico. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen un lindo y feliz día.